Pinkbox presenta. Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan las opiniones ni el pensamiento editorial de Escándala. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido, bienvenide a una gran mesa de Escándala. ¿Eres feminista? ¿Eres afrodescendiente? ¿Perteneces a alguna minoría? ¿Hay algún tema que estés defendiendo, representando? Uy, bueno, pues esto es para ti. Compártelo ya. Yo sé lo que te digo porque además tenemos a los mejores invitados. Saludo con mucho cariño, con mucho respeto a José Arturo Martínez, infectólogo. Hola Álvaro, bueno pues qué gusto estar aquí en la mesa de Álvaro, aquí en Escándala, con este gran panel, otra vez hablando una cosa muy importante derivado de la espiritualidad. Entonces pues encantadísimo y muchas gracias. Bienvenido, un placer, un honor, como tener en casa al enorme comunicador Sam del Río Félix. Yo estoy muy feliz de estar acá y nervioso, porque mira, se ataca mucho la gente con este tema y pues de eso se trata, de que ayudemos a que no se ataquen tanto. A mí me encanta porque es para todos. O sea, realmente aquí ya no que la comunidad no es para toda la humanidad. Neto, sí. Y saludo con mucho cariño al médico sanador, terapeuta Rodolfo Félix. Hola, ¿cómo están todos? Qué gusto estar aquí. Un placer, un honor. ¿Son primos o algo? Pues todos los Félix en algún momento, Espirituales. espiritualmente sí. No, gracias de veras por estar aquí. Y saludo con mucho cariño, con mucho respeto al gran psicoterapeuta energético Joel Morales Ariñana. Un gusto poder compartir con ustedes. Pues veamos a ver cómo nos va en esta mesa. Gracias, un placer, Un placer. un honor. ¿Tú has oído hablar del wok? ¿Sabes lo que es el wok? Seguramente sí, porque eres parte. No te hagas. Sam, ¿qué es el wok? Pues es un sartén que utilizan. Eso es, ¿no? Pero bueno. No, es una palabra que se idealizó o empezó a utilizar en internet para describir a las personas que defienden causas, pero que realmente no ayudan a la causa presencialmente, ¿no? O sea, sí que es como, sí, quieres ser buena persona, pero eres buena persona solo en discurso y en redes sociales. Entonces, en el término, o sea, del que estamos hablando es eso desde la lectura de internet, que es desde donde yo voy a opinar en esta mesa. Wok viene de wake, de despertar, tiene que ver con muchas causas. ¿Qué piensas de esta gente que de repente defiende causas desde la virtualidad? Es que es curioso, de hecho es algo irónico que utilicen la palabra woke para describir a tener conciencia de las cosas, porque la gente woke son de las personas que yo conozco que menos despiertas están. O sea, es como, ¿cómo te diré? O sea, bueno, desde la perspectiva de la sanación, el estar despierto es tener un cambio de conciencia, un reajuste y reacomodo de mis ideas, de mis emociones, de todo mi proceso interno que me hace ser una persona de incremento para la gente que me rodea. La palabra que se usa en la espiritualidad, pues, es ser un Buda. Buda significa ser un hombre despierto, una persona despierta en este caso, ¿no? Entonces, es irónico que utilicen la palabra woke, porque cuando nos quedamos pegados en querer despertar a las demás personas, cuando insistimos en que el mundo cambie, en realidad estamos dormidos, porque solo podemos hacer el proceso hacia adentro. O sea, yo no puedo despertar a nadie, yo solo me puedo despertar a mí mismo. Y entonces es un proceso como súper personal para cada uno. Esto nace en los años 60 en la comunidad afrodescendiente de los Estados Unidos porque urgía un despertar de conciencia. Ellos estaban luchando para combatir el racismo de aquel momento, de aquellos Estados Unidos, con los resultados que ustedes ya conocen. Pero ahora parece que esto creció, mutó
y solo Dios sabe para qué se esté utilizando. Por favor, José Arturo, ¿cuál es tu punto de vista de esta posición, de esto que está sucediendo, sobre todo en redes sociales? Claro, aquí sí quiero comentarles que para mí el término woke hoy en día se ha hecho como muy, podemos decir, de redes sociales, de trending, de imagen, o sea, lo que voy a impactar ahí en la televisión, en la red social, pero no es lo que realmente soy, lo que decía un poquito Sam. Y se ha vuelto un término para, pues yo soy esto, soy el otro, pero realmente lo estás diciendo, lo estás pensando, pero no lo estás actuando. Las personas que realmente queremos hacer el despertar de conciencia espiritual sabemos que no solamente es hablar, pensar o decir, sino hay que actuar, como bien decía Rodo. Entonces, el despertar espiritual de conciencia es 90% práctico, que tenemos que hacer proactivos, no reactivos, tener todos los pensamientos y actitudes de forma positiva y no estar solo diciendo sin hacer esa acción. Y para mí el walk, en resumen, es el decir sin hacer una acción. Las redes sociales, el internet y toda esta nueva modernidad que estamos viviendo tiene esa gran limitante. Apariencias que realmente no es la realidad y que mucha gente se frustra en estas redes sociales porque dicen, ay, ¿por qué yo no soy como estas personas? Y siendo que esas personas están dando una imagen que no deberían de ser, tratando de despertar gente, como dice Rodo, que así no se va a despertar. Y lo que debemos de saber es que la gente se va a despertar viendo cómo actúas tú en el día con día, con tus acciones. Y las redes sociales, desafortunadamente, no nos dicen las acciones reales de las personas. Joel, si yo estuviera en contra de las corridas de toros, ¿cómo sería mi despertar? El problema aquí que tenemos es que estamos confundiendo conciencia con conciencia. Entonces, la conciencia del ser, que viene de la espiritualidad, es un conjunto de un todo. Y cuando manejamos la conciencia social, nos estamos enfocando a lo que nos interesa, a lo que nos convence o a lo que no nos gusta. Y ahí entramos en un debate y el problema principal que se topa ahí es el ego. Entonces, el ego es el que principalmente nos está anteponiendo a dar una respuesta o algo que nos gusta o no nos gusta, dependiendo de si a mí me convence o no me convence, y realmente si estoy convencido que nos va a beneficiar a todos como grupo o como sociedad. Lo pongo sobre la mesa, a ver quién responde. Si yo estoy en contra de las corridas de toros, en lugar de estar publicando cosas en X, en lugar de inventarme TikToks, ¿qué tendría que hacer? Pues por lo menos informarnos de dónde viene, ¿no? O sea, porque nos basamos en estos activismos que es, no queremos que maten o que torturen a los animales, pero no investigamos de dónde vienen, ¿no? Y la gente dice, es que es una parte de cultura, y al final es eso, en lugar de generar debate, empieza a generar violencias. O sea, violencias del que protege al animal, pero está dispuesto a atacar o quitarle dignidad o meterse en la vida de otro ser humano por defender al animal indefenso. Y del otro lado está un ser humano que, que tiene normalizada la violencia y que ignora, que también es una forma de violencia, que pone sus privilegios antes, porque también es una lucha de clases, el tema el tema de los toros. Entonces es la clase alta o la clase pudiente o como lo quieran decir ustedes, resistiéndose a perder ese privilegio. Venga, Rodolfo. Sí, yo quisiera agregar algo. Es que, justo, o sea, lo que estaba comentando Sam es justamente cómo nos perdemos en mirar hacia afuera. Entonces, si yo, o sea, lo que yo tengo, bueno, lo que yo hice, porque yo he hecho este proceso con mis propios prejuicios. Yo me he encontrado con prejuicios que he tenido, empezando por mi homofobia internalizada, que fue el primer prejuicio con el que tuve que trabajar, pero he trabajado con mi racismo, con mi clasismo. O sea, he tenido que verme a mí en todo lo que me molesta de la gente de afuera, ¿no? Y entonces, o sea, si yo tuviera este problema con estar molesto con que estén matando toros, yo tendría que ver qué es lo que me molesta de la gente que mata toros. O sea, ¿qué es eso que me están reflejando de mí? Y hacer este trabajo interno para ver en dónde yo soy también alguien que hace eso en mi vida. O sea, cómo yo doy estocadas, cómo yo toreo a la gente. Hasta que yo no puedo trabajar, o sea, enfrentar esa parte de mí, voy a seguir molesto con lo que está pasando allá afuera. Es que luego pasa que por defender a los toros
acabas cometiendo más errores que los que matan a los toros. Claro, ahí lo importante que también debemos de ver, el ejemplo muy sencillo es, sí estoy en contra de las corridas, pero en mi casa le pego a mi perro. En mi casa, le estoy gritando al perro, al gato, y desde esa pequeña acción, no sea, es completamente contradictorio y no es un despertar real de conciencia de lo que es el cuidar a un ser vivo, en este caso los toros. ¿Qué podríamos hacer? Que preguntaste hace rato, pues bueno, desde mi casa, no maltrato animales, bla, 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 o el ejemplo claro del perro del gato, o ya más proactivo como una sociedad, como el activismo que decía Sam, me junto con estas personas realmente despiertas que no quieren que se le haga daño y mate a los toros, voy, no sé, hago una demanda, junto evidencia científica, y estoy haciendo actividades reales para detener, a lo mejor de forma legal, una corrida de toros. Y ahí no solo lo estás hablando y poniéndolo ahí a la mesa a lo largo, sino lo estás actuando desde casa y desde un punto de vista ya más colectivo. Sam. Me encanta que hayas puesto el tema de los toros porque es algo, yo soy una persona consciente que no está bien la violencia hacia los animales, hacia los seres vivos, pero yo como carne. Entonces, mi ser consciente es, yo no puedo decirle a esa persona que está matando toros que, que no lo haga, porque yo como carne. Y yo esas conversaciones no las genero en internet, porque yo estoy consciente que en mi actuar puedo ser incongruente. Y lo que vemos en este activismo woke es gente que come carne, pero que va y tuitea, malditos contra los toros, ¿sabes? O sea, a eso se resume estas acciones de incongruencia que se convierten en activismos en internet. Y ahí es donde dice, ¿qué tenemos que hacer? Primero, dejar de comer cualquier producto animal y vestir cosas que están hechas con animales. Joel, yo creo que las redes sociales lo cambiaron todo. Totalmente. Pero las redes sociales están pasando por un momento bien especial. Ya no son nuevas. Como que ya entendimos y entonces jugamos al activismo, ejercemos este woke, este supuesto despertar de conciencia, no porque genuinamente lo sintamos, porque queramos, sino porque se ve bien, porque eso me suma puntos, porque eso me hace aparentar en este universo digital. Exactamente. El despertar de conciencia, cuando se equivoca, no vas por la vía correcta. El despertar de conciencia es un todo, proviene de un ser donde viene de un todo y donde está involucrado la gente, por así decirlo. Cuando vamos a un método social, a un método de despertar de conciencia social, es donde estamos involucrando nuestro ego, donde nos estamos enfocando nada más en lo que a mí me interesa o lo que a mí me convence o lo que a mí me conviene. En cierta manera, por ejemplo, hablamos de, por ejemplo, violencia de género. Eh, eh, la violencia de género es el maltrato hacia la mujer. Pero ahí se genera un grupo minoritario, porque entonces estamos hablando de la violencia sobre la mujer. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de la violencia hacia el hombre? Ah, no, ahí ya se crea otro sector. Y entonces estamos hablando de sectores minoritarios que no estamos llegando a un objetivo en común. José Arturo. Ahí la verdad me gusta mucho la palabra que utiliza Joel. Esta parte de las redes sociales hoy en día yo le llamo que ¿quién se va a hacer el más viral en el Wokening o en el Awakening o en el Woke? Y eso de quién es el más viral es el ego, el ego, el ego hablando y eres el menos despierto que hay. Y la verdad es que, pues discúlpenme aquí en esta mesa, pero lo que sí les puedo decir es que todos los que se quieren ver despiertos en redes sociales son los menos despiertos. Son los menos despiertos. Yo acá justo, y para separar, no quiere decir que no debamos de luchar por esas injusticias o hacer cosas para que esas injusticias dejen de estar en este mundo. O sea, una cosa son las causas y las problemáticas y otra cosa es el actuar de la gente para resolver las causas, ¿no? O sea, las problemáticas que se convierten en causas sociales, ¿no? Y lo que pasa en internet, y porque yo lo viví, y por eso estoy aquí el día de hoy, yo era una persona con una adolescencia con mucha baja autoestima, abusado en ciertas cosas no sexuales, pero eso me llevó a querer ayudar a los demás, porque yo necesitaba que alguien me ayudara y no podía pedir ayuda. No creía que podía tener esa ayuda.
Y eso me llevó a muy temprana edad destinar muchos años, muchos recursos a las causas sociales. Cuando yo me di cuenta que justo tenía un activismo en Twitter muy presencial, a todo mundo le debatía, con todo mundo me peleaba, no solo agarré la causa LGBT, agarré la causa de la narcoviolencia, empecé a agarrar todo, ¿no? Y yo dije, ya es insostenible para mí. Cuando yo hice eso, porque no fue un tocar fondo como con las drogas, sino fue ya no tengo nada más que dar. Entonces o das tu vida o aceptas que tienes que comenzar a trabajar en ti. Y eso fue lo que yo hice. Y ahora no hago tanto activismo digital, sigo haciendo activismo presencial. Presencial. Y cambié. Y ahora soy una persona que sabe pedir ayuda. Eh, pero justo fue eso. Y los entiendo porque ellos son sanadores, yo no. O sea, Rodolfo, ¿el activismo presencial es el único activismo real? Eh, el activismo presencial, híjole, es que bueno, primero, si eres sanador. O sea, las cosas que yo he escuchado tuyas me han sido muy sanadoras. Entonces solo quiero que sepas eso. O sea, el hecho de que no te anuncie, o sea, un sanador es una persona que busca despertar y que busca mejorar las condiciones internas y sanar de su pasado. O sea, ir cambiando lo que está ocurriendo. Entonces, nada más, o sea, me gustaría decir eso porque para mí, o sea, sí, ha sido muy significativo. Y para mí, el activismo es lo que hagas con tu energía. Y yo puedo hacer cosas con mi energía digital y puedo hacer cosas con mi energía presencial. Hay un autor muy bueno que se llama David Hawkins. Él escribió un libro que se llama Poder contra Fuerza. Y él calibró a través de la kinesiología aplicada, que había una escala de conciencia que va del 0 al 1000. Y entonces él se dio cuenta, utilizando a muchas personas con la kinesiología, que del 0 al 200 calibraba como fuerza y es como la parte negativa de la conciencia humana, y del 201 al 1000 son todas las emociones que calibran como poder y es toda la parte como del despertar humano. Y entonces él se dio cuenta que las personas que calibran de 200 para arriba automáticamente están teniendo un impacto en el mundo sin tener que hacer absolutamente nada. Y mientras más arriba en la escala de conciencia calibras, más afectas a la gente a tu alrededor. Los maestros espirituales como Buda, Krishna, Cristo, etcétera, que calibran arriba de 900, según este doctor, todos, su mera presencia elevó la frecuencia vibracional de todo el universo. Entonces, tenemos esta parte que es como muy... o sea, muchas veces subestimamos el poder de nuestra presencia y de el trabajo que hemos hecho internamente, y hay veces en que solo con hacer nuestro trabajo el mundo mejora. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es evolucionar, es despertar, es entrar en esa conciencia real en la cual te va a ser una persona totalmente comprometida con la humanidad. Ajá. Principalmente despertar, generar una conciencia desde el ser natural, desde escuchar. La conciencia es un susurro. Ajá. Y como un susurro, si estás en ruido, estás enojado, estás alterado, no vas a escuchar esa conciencia que te va a indicar realmente cómo actuar, cómo vivir, cómo ser, cómo estar en una comuna, ¿me entiendes? les voy a poner un ejemplo para que en su vida diaria lo identifiquemos. Cuando ahorita que tenemos más información sobre la homofobia, el clasismo, el racismo, mucha gente en lugar de hacer ese cambio, en lugar de dejar de ser racista, solo aquí no puedo decir eso. ¿Saben? O sea, no están dejando de ser racistas, solo están autocensurando su racismo. No hay una reflexión. ¿Y por qué se autocensuran? Porque hay gente que ya les va a señalar, cosa que antes no sucedía. Y las redes sociales lo que hacen es esta supuesta cancelación, pero la gente que no le interesa vivir en un mundo mejor
ya se volvió experto en evitar esas cancelaciones. Y déjame decirte que ahí eso es ser reactivo. Cuando tú no actúas, también eres reactivo y no estás actuando como deberías actuar. Y es la energía en redes sociales, que es de donde yo puedo dar mi expertise. Las redes sociales, cuando tú tienes una comunidad que detona violencia escrita, tiene 10 veces más alcance que una comunidad que genera cosas positivas al ojo, a la lectura, reflexiones. Vean un video de una chica cayéndose, o de un chico, o de un chique, o de un animal sufriendo o cayéndose, siempre va a tener en promedio un 7 o 10%, del 70 al 100% más de vistas, más de... pero no hay tantos comentarios. No hay tantos me gustas, pero sí hay observación. Y los positivos no se ven, pero tienen más comentarios. Es un juego y que al final es más visible. De eso viven las redes sociales, de que la gente esté ahí destinando el tiempo. Entonces tenemos, de entrada el algoritmo va a beneficiar lo que más tiempo está dispuesto a ver el ser humano. Y por eso hay tanta negatividad. Antes los medios de comunicación nos marcaban. Ahora las redes, los medios digitales están haciendo eso, nos están marcando y comienzan a aparecer situaciones que antes hubieran sido insólitas, como este racismo a la inversa. Ahora resulta que si yo soy blanco, si yo soy de ojo claro, si yo soy rubio, soy víctima de racismo, Joel. ¿Cómo? Precisamente porque estamos involucrados en una sociedad en la que estamos marcando límites, estamos marcando situaciones que nos están orillando a defender nuestro propio yo, nuestra propia vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese es el principal problema. ¿Qué voy a defender? ¿Qué es lo peor que tú has encontrado en el mundo digital en relación a esta mala interpretación del despertar, del woke? Pues justo eso, o sea, hay dos cosas que yo he observado que ocurren mucho en general en este querer cambiar a los demás, ¿no? La primera es, el universo opera con ciertas leyes. Hay una ley que es la ley de causa y efecto. Y la ley de causa y efecto dice que a toda acción corresponde una reacción en sentido opuesto, ¿no? De la misma intensidad. Entonces, ¿qué pasa si yo actúo y quiero cambiar a alguien? Va a haber una respuesta de vuelta, siempre. Entonces yo agarro y ustedes y señalo y entonces va a haber una reacción. Y entonces eso evita que haya una profundización hacia enfrentarme a mí, con mi negatividad. La otra cosa que he observado es el triángulo, el triángulo de la víctima, el victimario y el rescatador. Si tú en algún momento eres víctima, después vas a ser victimario y después vas a ser rescatador. Y si eres rescatador, eventualmente vas a ser la víctima otra vez tú. Entonces, ninguno de los tres papeles en realidad funciona. Yo no puedo salvar a la gente, no me toca, yo me tengo que salvar a mí. Y al salvarme a mí, pongo el ejemplo a personas que se quieren salvar. Porque si yo empiezo a salvar a la gente, eventualmente me van a tocar los fregadazos a mí. Claro. Y si yo soy una víctima, eventualmente me voy a volver el victimario. Entonces, por eso ahorita estamos viendo que hay mucha gente que era antes privilegiada, que ya no tiene tantos privilegios. O sea, antes era ser un hombre blanco, cis, de cierta, ascendencia, pues era como lo más privilegiado en el planeta, pero ahora hay muchos hombres blancos cis que ya no los están contratando porque pues ahora le toca a todas las minorías, ¿no? En muchas empresas. Entonces, lo que estamos viendo es que se está volteando el triángulo y entonces estamos viendo que algunas minorías, de repente, a mí ya me ha tocado ser bulleado por algunas minorías que, o sea, para mí fue así como, ¿qué? Y entonces, o sea, como que ahí empiezas a ver que en realidad no puedes nada más ser una víctima. Entonces, para salir de este triángulo, la clave está en enfrentarme a mi negatividad. Si yo no me enfrento a lo que está dentro de mí, voy a seguir jugando este juego. Ahí tengo una frase que se resume, hay gente muy deconstruida, pero que son igual de mierdas.
Y eso no tiene que ver con tu grado de deconstrucción. Hay personas que sí cambiaron, hay aceptación, hay discurso, pero son personas que no son leales, que son deshonestas, que son corruptas y que ponen a la causa por enfrente. Y es, no me toques porque soy la causa. No, chiquita, no, chiquito. Eres desleal, eres ventajosa, ventajoso, eres corrupta. O sea, y no te puedo decir eso porque ya es porque no quiero poner etiquetas porque ya las conozco. ¿Sabes? O sea, porque rápido te lo voltean a violentador. No, queremos un bien común, entrémosle a todo el bien común sin utilizar una causa para obtener privilegios personales. José Arturo, ¿no será que estamos usando este despertar, este woke, como un pretexto para el odio? Sí, fíjate que en muchas, o sea, sí, en diferentes grupos, pero te voy a poner un ejemplo así de la comunidad LGBTQ+. Ahorita se ha viralizado mucho actividades de la comunidad LGBTQ+ en redes, muy virales, mucha gente. Y entonces tú conoces a esas personas a lo mejor en sus inicios en las redes y pues sí, no tan despiertas, pero más positivas, más proactivas y nada más viralizas a cualquier sector, a lo mejor LGBT, a lo mejor a los heteros, feministas, a quien tú quieras, ¿no? Pero dales poder, dales viralidad hoy en día con el woke y cambian completamente. Y cambian el discurso, ya no son proactivos, como decía Sam, ya nada más ponen etiquetas de, bueno, cierran etiquetas de no voy a hablar, pero pues no dije nada, no hice nada. ¿Qué papel juega el respeto en esta historia, Joel? Es muy importante. Simplemente no hay un respeto. Ajá. No hay un respeto a los géneros, no hay un respeto a las formas, no hay un respeto al sistema. Perdemos el respeto por querer tener una ventaja. Ajá. Buscamos ventajas en cada situación que se nos presenta. ¿Qué ventajas yo voy a obtener de esto? Ajá. ¿O qué me conviene? ¿O qué gano yo con esto para poder obtener lo que quiero? Y ahí perdemos un respeto total. O sea, Estamos en la trampa perfecta. Fíjate, por favor, lo que está sucediendo. Porque gracias al woke, gracias a eso que tú ejerces, antes esa minoría a la que tú pertenecías, bueno, se ha convertido en la villana. Se ha convertido exactamente en el objeto que estaban combatiendo. Porque dime si no, Sam, en la comunidad LGBT, ahora, con tantas expresiones de supuesto woke, bueno, hemos conseguido que en lugar de que nos den la aceptación que durante tanto tiempo estuvimos peleando, nos rechacen cada vez más. O la aceptación nos va a durar menos, y lo vemos en esto que ya está sucediendo en Texas, por ejemplo, en donde sociedades donde han sido y todavía son muy patriarcales, muy cisgénero, muy religiosas, no digo que las religiones sean malas, pero hay muchas personas malas dentro de las religiones, ¿sí? O sea, y lo que sucedió ya en Texas es que había una libertad y una aceptación de las personas LGBT y ahorita están quemando libros. Y es la acción, es lo que dice Rafa, donde una acción lleva otra reacción. ¿Sí? Ay, ya me... Rodolfo. Rodolfo, perdón, sí. Una acción va a traer otra reacción con la misma fuerza. Nosotros estamos gritando con fuerza, queremos derechos igualitarios. Nos escucharon, pero ahora está la otra diciendo, no te los doy y no te los doy con la misma fuerza que tú me lo pediste. Y ahí está el choque. Y como ellos son los que tienen el poder, pues ahí sí vemos una acción en la vida cotidiana mucho más rápida. Hay una quema de libros. Esto sucedió en la Segunda Guerra Mundial. O sea, y además pecamos, yo digo que nuestro mayor pecado como humanidad es no conocer nuestra historia, porque repetimos, y en este momento estamos comenzando a repetir violencias de tiempos de preguerras y también aceptando que las guerras también ya evolucionaron. Ya estamos en muchos tipos de guerras ahorita que no son armamentistas.
Rodolfo, tú como senador, ¿qué recomendación le harías a la gente de la comunidad LGBT para que no cometieran el error de convertir esta maravilla que es el despertar, el woke, en un error, en un pretexto para que nos rechacen más? Pues es que, o sea, regresamos al mismo punto, ¿no? Una cosa es estar despierto y otra cosa es ser woke. Entonces, si realmente estás buscando estar despierto o estar despierta o estar despierte, el punto es hacer un trabajo interior, ¿no? Te voy a dar un ejemplo de mi camino de sanación, cómo, o sea, cómo yo llegué a... Cuando yo salí del closet, yo tenía muchísima homofobia internalizada. Entonces yo, pues era el más homofóbico, ¿no? Decía cosas y actuaba de cierta manera. Y entonces, claro que en el mundo que me rodeaba, me encontraba muchísima gente homofóbica. Y me atacaban y me agredían y me bulleaban y me molestaban todo el tiempo por cómo estaba yo agrediéndome a mí mismo internamente. A medida que empecé a trabajar con mi homofobia internalizada, con mi odio hacia mi propia homosexualidad, a esa medida he dejado de encontrarme con esa gente en el mundo. Sí existen, todavía están por ahí, pero no estoy en la misma frecuencia. Entonces yo ya no me encuentro con, ya no me gritan en la calle, ya no, o sea, pareciera como por arte de magia, pero eso desapareció. Entonces, yo lo que les diría es, observa lo que te molesta del mundo y trabájalo dentro de ti. Ve a terapia, ve con alguien que te pueda ayudar a enfrentar tu negatividad, que te deje de como sobrar en la cabeza, de decirte, ay, sí, pobre de ti, y que te haga ver lo que está pasando dentro de tu propia negatividad. Sam, pero eso no se nota en las redes sociales. Eso no es instagrameable. Ajá, y acá también como, o sea, el problema no es la gente que no ha despertado, que no ha sanado. El problema son los sistemas que orillan a esa gente todavía a querer tener una lucha más grande que la que ya tienen. O sea, no quiere decir que ahora estos son victimarios, no, son una doble víctima que termina ejerciendo violencia, porque el sistema te orilla a eso, no te queda de otra. Un ejemplo, si eres una mujer trans, indígena, con una discapacidad, y alguien te dice no, claro que vas a estar enojada porque ya estás en la periferia de lo último. Es un o desapareces, o grito, o rompo, o quiebro, pero es porque el sistema orilló a eso. Y el sistema también señala, miren, es violenta. Miren, es incongruente. O sea, es una paradoja, pero realmente en lugar de señalar acá es qué podemos cambiar de ese sistema. Y ahí es donde nos damos, como dice Joel, que es un problema del todos, no del yo. Y cuando trabajamos desde el todos, podemos escucharnos. Las redes sociales no nos ayudan a escucharnos. Aparentemente nos escuchamos, pero no es cierto, porque no hay esta sensibilidad física de empatizar con la mirada. O sea, nosotros sabemos, estés o no estés despierto, cuando estás en presencia de alguien, sabes y sientes cuando alguien te está mintiendo, cuando alguien te está diciendo la verdad, cuando alguien te está ignorando y, o sea, y eso no te lo dan las redes sociales. Y por eso se ha desvirtuado tanto la comunicación, pero cuando lo hacemos conscientes, se vuelve una catapulta de cosas buenas, pero es muy diferente. José Arturo, Ahí lo que le podría decir a toda la comunidad y en general a la población es, ¿dónde vamos a encontrar ese despertar espiritual? No es en las redes sociales, a lo mejor sí, un 0.5%, ahorita les digo cómo podría ser, pero el despertar de conciencia lo vamos a encontrar aquí adentro. Lo que tú le llames, el corazón, el alma, el espíritu, tu mente, no sé, pero está aquí adentro. Entonces, una herramienta que yo le recomiendo mucho a mis pacientes en general, de cáncer, de trasplante, de VIH en estadios avanzados, es respira, haz una pausa, medita, cierra los ojos y ve adentro de ti qué hay. Y hazte la pregunta que me enseñaron mucho esto en mi casa de yoga, que se llama Redaya Yoga. Respiras, haces tu meditación y buscas aquí en el corazón, pero que le decimos el chakra del corazón, ¿verdad? Y haces la pregunta, ¿quién soy yo? Pero quién soy yo es muy fuerte, no nada más es así, ay, ¿quién soy yo? No, ¿quién soy yo dentro de este cuerpo físico y qué viene a hacer este mundo? Cuando entienden eso, empiezan a buscar realmente su despertar espiritual porque te vas a empezar a buscar y conocer. En las redes nunca vas a encontrar quién eres tú porque ahí no estás tú, ahí hay otras personas haciendo pantallas de lo que tú quisieras ser, pero no es lo que realmente vienes a hacer en este mundo.
ahorita lo que a mí no me gusta realmente en el walk de las redes sociales, porque yo estoy empezando un despertar espiritual y me gusta y lo hago con mis pacientes y con amigos, familia, con quien sea, es que la gente cree que el walk, el despertar espiritual es, me fui a meditar a un hotel de 5 estrellas, me fui a hacer yoga a una playa en Aruba y me visto como yogi, pero me pongo las ropas más finas que encontré. Eso no es un despertar espiritual, eso es el ego en su máximo esplendor. Y en las redes sociales, si tú sigues dándole likes a todos estos, pues te vas a bloquear y dices, no, pues yo no puedo hacer el despertar espiritual porque esto es muy costoso para mí o yo no tengo para estar haciendo eso. El despertar espiritual lo vas a encontrar, repito, aquí, en el quién soy yo. Oh, sí, Rodolfo. Algo que dicen hay un dicho de los budistas zen que es antes del despertar espiritual, corta madera y acarrea agua. Y después de un despertar espiritual, corta madera y acarrea agua. O sea, en realidad, tu vida no va a cambiar, no va a haber un flash, no va a ser nada, porque el proceso es totalmente interior. Entonces, afuera no se va a notar, se nota adentro y se nota en la presencia y en cómo se siente la gente con una persona que está haciendo su trabajo. Y te vuelves atractivo. De hecho, el despertar, yo siempre digo que el despertar espiritual es la mejor cirugía plástica que te puedes hacer. Porque la gente te ve más atractiva, les caes mejor, pero no tiene nada que ver con tu personalidad. Tiene que ver con que estás reflejando algo que ellos también quieren. Que todos necesitamos, todos estamos desesperados por tener un despertar, porque estamos sufriendo, estamos atrapados como en esta cosa de dar vueltas en lo mismo. Y el ser woke es un ejemplo muy claro de estar atrapado en este triángulo, ¿no? En la Matrix. Entonces, ¿cómo salgo de ahí mirando hacia adentro? La salida de este ciclo vicioso, que es para afuera, todos los demás tienen la cuerda, ad infinitum ad nauseam, la salida es mirar hacia adentro. Joel, ¿quién gana y quién pierde con el woke? ¿Quién gana? Todos ganamos. Cuando estamos enfocados correctamente al punto general en el cual es todo, todos. Ajá. Ajá. Cuando es individualista, cuando es por grupos minoritarios, perdemos. Porque estamos simplemente defendiendo nuestro punto de vista. Fíjense cómo ya hablamos de los toros, ya hablamos del feminismo, ya hablamos de racismo, ya hablamos de la comunidad LGBT. Podríamos hablar de 14,000 causas más, minorías más. Es que esto es inagotable. Pero lo que realmente queremos es que entiendas que muchas de las cosas que tú estás haciendo, que es que para bien, no son que es que para bien. Y al final hacen más daño que lo que podrían ayudar. Ayúdenos, por favor, a sanar. Ustedes que se dedican a esto, ustedes que saben de esto, ¿qué podemos hacer? ¿Quién comienza? Podría decir una cosa. Cuando la gente busca despertar conciencia, ¿cómo lo quieres despertar? ¿Desde el método social o desde el método espiritual? Ajá. Y ahí es donde se confunde la gente. Porque entonces están buscando despertar, pero un despertar puede llegarte a los 6 años, puede llegarte a los 30 años, puede llegarte un minuto antes de morir. Ajá. Porque el despertar viene después de algo intenso que vives, de una emoción fuerte, ajá, que te acerca a la espiritualidad. Y una vez que te acercas a la espiritualidad, puedes despertar conciencia porque estás en la vía correcta, que es la espiritualidad. Debo entender que despertar duele. Despertar puede doler. Y esto se los digo a todos mis pacientes y a quien trato de compartirle que es un despertar de conciencia o espiritual real. Lo primero que te va a doler de un despertar de conciencia es que te quitas apegos mundanos que son malos para que puedas despertar. El primer bloqueo que tenemos nosotros para un despertar de conciencia son apegos. ¿Qué es apego? El dinero, el trabajo, el gimnasio, redes de amigos, hasta la misma familia, personas que ya fallecieron y que no dejamos ir. El apego es una parte muy importante, un bloqueo para poder despertar. Y la comunidad también tiene muchísimos apegos. Hoy en día, por ejemplo, los
pues los shows de drags y todo esto que comentaban, por ejemplo, allá en Texas, pues han avanzado mucho. Empezaron con cosas, pues sí, muy espirituales, muy de despertar de conciencia para la comunidad, pero ahora ya se volvió otra cosa, pues como más allá de eso. A lo que voy es que el despertar duele porque tienes que bajarte de esa nube. Y el bajarte de la nube que tú quieras es muy difícil. Y muchas personas no alcanzan a despertar de forma consciente o espiritual porque no quieren dejar esos apegos. Y si no lo hiciste en esta vida, sorry, te vas a morir con tus apegos y la siguiente vida, si crees en otra vida, allá lo vas a volver a trabajar. Y el mismo masaje que le decimos en cábala o en hebreo, el masaje es que si no, o sea, no entendiste muchas cosas para quitar ese apego, te va a llegar algo muy fuerte. Y si no lo entendiste, pues bueno, en esta vida se acabó y la siguiente vida te va a pasar. ¿Vale la pena todo este dolor que implica el despertar? Bueno, definitivamente. O sea, es el sufrimiento. El sufrimiento no es el único camino para despertar, pero es el más efectivo. El más rápido es sufres, y llega un momento en medio de ese sufrimiento que dices, ya no quiero más, ¿no? Y entonces ahí es donde se te presentan las dos opciones. Seguir jugando el jueguito este de dar vueltas, ¿no? Como caca en remolino, como dice una paciente mía, o la salida que es despertar. Y despertar significa empezar a cuestionar cada una de las cosas de tu vida que has vivido. Muchos de la comunidad, dice Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora, dice que los LGBT estamos un paso más cerca del despertar, pero también un paso más cerca de estar dormidos. Y dice que estamos un paso más cerca del despertar porque ya cuestionamos una primera cosa que es nuestra orientación. Claro. Pero si yo nada más me quedo en soy LGBT y no sigo cuestionando, entonces eventualmente eso se vuelve parte de mi máscara. Y lo mismo pasa con la gente afrodescendiente y con la gente que tiene alguna discapacidad. O sea, eventualmente sí tienes que asumirte como lo que eres, pero eso lo tienes que trascender. Eventualmente todos tenemos que trascender eso, o sea, y seguir cuestionando lo que sigue, o sea, cuestionando el paradigma. Entonces, esto se convierte en un proceso de espiral. O sea, el despertar en realidad no es lineal, no es punto A, punto B, punto C, punto D, sino es punto A1, B1, C1, D1 y luego punto A2. Me vuelvo a encontrar con algo que se parece, pero ya no es lo mismo. Punto B2, así. Y esto o sea, es infinito. Los espirales son infinitos, pero cuando vas más profundo en el espiral y volteas para arriba, dices, ay, sí he cambiado mucho. Las cosas son muy distintas a quien Es yo una era. senda. Joel, si alguien que nos está viendo en este momento está sufriendo, ¿va bien? No precisamente. El sufrir no te va a llevar a un despertar. Tienes que estar en una crisis, sí. Ajá. La crisis te va a orillar a ir, buscar esa solución, ajá, buscar esa ayuda y encontrar los medios que te van a ir indicando cómo encontrar tu espiritualidad. Sam, ¿cómo fue tu proceso de despertar? Pues es un proceso muy duro y digo es porque, o sea, soy consciente, pero al mismo tiempo, cuando naces despierto, cuando despiertas en una temprana edad, el mundo hace todo para que no sigas despierto. Fui un niño muy hipersensible, o sea, que lloraba por el dolor que veía enfrente, que veía a mi familia sufrir y empecé a tomar roles que no me correspondían a una edad muy temprana. Y cuando vi que eso no era suficiente, ahora vamos allá afuera a tratar de salvar al mundo. ¿Y qué me costó? Pues me costó prácticamente morirme en vida y darme cuenta que había dado tanto que ya tenía una máquina conectada que me tenía que decir si mi corazón iba a funcionar o no. Entonces ahí fue donde, y aún así, o sea, para mí ese momento que ahora no es doloroso, pero es muy triste, tenía todos esos aparatos y que los medicamentos no funcionaban porque la mente es perra y cabrona. Y solo necesité que llegara un doctor y me dijera, descansa, te vamos a cuidar. Y ahí fue donde me permití derrumbarme. Y es muy triste, y yo jamás le voy a decir a una activista, hermana,
estás sufriendo mucho. O sea, es mejor, ¿cómo te ayudo para que no sufras, no? Pero jamás te voy a rebotar en redes sociales que pues no es esa la solución, porque es un proceso personal. O sea, es un proceso y lo triste es que mucha gente se va de este mundo sin tener esa oportunidad porque el sistema hace todo para que no estemos bien. ¿Y por qué el sistema hace todo para que no estemos bien? Porque no es negocio que estemos bien. Oh, Porque el estar bien es compartirnos todos, tanto responsabilidades como bendiciones, tanto bendiciones como abundancia y como en la abundancia la carencia. Y eso funciona en un matrimonio, pero haz lo que funcione con 90 millones de habitantes, no es negocio. Y el sistema no va a perder. Esa es la diferencia. José Arturo, ¿cómo fue tu proceso para despertar? En mi proceso y lo que les puedo compartir es que a muchísima gente le pasa que tienes una vida bien, dices estoy logrando todo y de repente dices, pero algo falta. Siempre pueden tener muchísimas personas y hasta con los mismos pacientes lo veo. Doctor, siento que hay algo que me falta y que veo que tengo la necesidad de estar buscando. Pero hay muchas situaciones en las que las puedes encontrar esas preguntas o como ese insight que te viene, ¿no? Entonces, cuando a mucha gente dice, bueno, ya estoy, la respuesta es envuelto en la Matrix. Estás envuelto en la Matrix, te despiertas, te vas a trabajar, bla, 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 y te vas a acostar y dices, o sea, sí estoy haciendo, pero ¿qué más vine a hacer este mundo? Y es donde poco a poco, si tienes la guía a veces o asistencia, porque a veces solo no lo puedes hacer, muchas veces te llega una asistencia, una guía que te dice, te da un toquecito y dice, esto es lo que necesitas porque la espiritualidad, despertar de conciencia es lo que te falta en la vida. Entonces, mi proceso fue así, entonces encontrar eso, ¿qué está faltando? Pues estoy haciendo lo que se debe de hacer, como lo dice la Matrix donde estamos viviendo, pero siento que falta algo. Entonces llega una asistencia que de repente llega la energía, llega y te la pone enfrente, si te va a tocar en ese momento. Dice, José Arturo, yo te recomiendo que hagas esto, lees este libro, leí un libro de despertar de conciencia y me cambió la vida. Entonces a partir de ahí, no solamente soy médico científico, sino también meto como un círculo de tres que son las ciencias, las artes y la espiritualidad para conectar con el yo, que es algo muy importante. Entonces, a partir de ahí, como que hice esa conexión con este libro y entendí que en la ciencia y en las artes, que me han gustado mucho, le faltaba la parte espiritual. Y desde ahí ahora, pues bueno, les puedo compartir que sí siento que estoy despertando, es algo muy padre, muy bonito que se los recomiendo. Y trato de que yo, como bien dice Rodo, o sea, tú no puedes despertar a la gente, pero con tus acciones, en tu vida diaria, en el trabajo, en tu habla, en cómo te comportas, en cómo escribes en redes, vas a hacer que la gente se atraiga por eso que estás teniendo y dice, yo quiero algo de lo que esta persona tiene. Me gusta, me gusta. Rodolfo, ¿existen fórmulas para despertar? Híjole, mira, lo único que se necesita para despertar es que, o sea, me gusta mucho que José Arturo está usando el ejemplo de Matrix, porque Neo es el ejemplo perfecto de una persona que quiere despertar. O sea, Neo dice, algo está mal, algo no se siente bien, tengo esta duda, quiero saber qué es esto, se le presenta la opción, el círculo de seguir dando vueltas o despertar, pero no saber qué va a pasar. ¿No? Y entonces le dicen, o sea, píldora azul, te vuelves a dormir, píldora roja, despiertas. Escoge la píldora roja y despierta. Y entonces se da cuenta que la vida en realidad es un cagadero, que, o sea, y que hay que poner manos a la obra, ¿no? Entonces, yo a nadie le recomiendo despertar. ¿Ok? A mí no me gusta despertar a la gente. En mi consulta, yo nunca hago nada para que la gente despierte. Pero si alguien ya despertó, o si alguien quiere despertar, entonces hay espacio para que eso ocurra, ¿no? Ya compartes. Ajá, pero es violento despertar a la gente. Entonces, si yo, en el momento de yo querer despertar a alguien, es como violar a esa persona. O sea, es terrible hacer eso. ¿Por qué? Porque, o sea, la gente que está dormida, para despertar tienes que estar listo para despertar. Tu conciencia tiene que estar preparada. Entonces, mientras estás dormido, tu conciencia se va construyendo, se va fortaleciendo a través de las vidas que vas viviendo y llega una vida específica en la cual ya despiertas. Y una vez que despiertas, el proceso es irreversible. En la Matrix, de hecho, nadie se puede volver a regresar a la Matrix. El único que trata, lo acaban matando. Pero en realidad no te puedes regresar una vez que ya... El despertar espiritual es como la mafia. Solo sales con los pies por delante. O sea, no puedes salirte.
una vez que empezaste, tienes que irte hasta el final. Y aquí sí me gustaría mucho complementar lo que dice Rodo. Si estamos en un proceso de despertar de conciencia espiritual y no lo practicas todos los días, porque le repito, para ser despierto de forma consciente es pura práctica 90%. La teoría no nos va a ayudar. A lo que voy con esto es que si tú en tu día con día no practicas tu despertar de conciencia, te vas a cerrar y la Matrix te va a envolver y te vas a volver a dormir. Entonces no es algo de que, ya desperté hoy, toda la vida está despierto. No, papacito, mamacita, no. Si tú no lo trabajas todos los días, te vas a volver a dormir. Entonces todos los días, desde que te levantas hasta que te vas a acostar, tienes que estar trabajando en el día con día tu despertar de conciencia. Joel, ¿cómo sabemos que estamos despertando? Cuando estás en una crisis, cuando empiezas a sentir esa necesidad de estar completo. Hay gente que tiene todo. Una buena vida, dinero, pareja, pero está solo, se siente solo. Y ahí empieza su crisis. En ese momento empieza su crisis, estoy solo. Y es cuando empiezo a buscar esa ayuda y esa espiritualidad. Y es cuando sé que voy a empezar a despertar. Ahora, ¿cómo voy a buscar ese despertar? También hay que tener cuidado. Porque hay miles de formas en cómo te van a guiar para tener un despertar. Y hay las clásicas medicinas ancestrales para que despiertes. Y resulta ser que una persona que hace una medicina ancestral lo hace una vez, y luego lo hace 2 veces, luego llevan 30 veces haciéndolo porque no están trabajando. O te puedes quedar en el viaje. O te quedas, Me han tocado pacientes que quieren despertar, se van al sapo, a la ayahuasca y ahí se quedaron. Y ahí se quedaron en el tratar de despertar en el viaje. Entonces tienen que tener mucho cuidado las personas que nos escuchan porque desde mi punto de vista como médico y ahora que veo la parte holística gracias a la Ayurveda que estoy estudiando, el tratar de despertar químicamente a una persona no es la mejor forma. No. Y hay que tener mucho cuidado. Es un despertar espiritual de conciencia interno, el inside, el quién soy yo. No tiene que ser químico porque muy bueno lo que dijiste, güey, te puedes quedar en el viaje o te haces adicto a tratar de estar despertando. Pues, o sea, yo de hecho a eso me dedico, a regresar gente del viaje. Y el trabajo, o sea, para mí lo que hago es como encontrarme con las personas en la dimensión en la que están, ¿no? Entonces, una persona despierta siempre se va a mover hacia donde está tu frecuencia. No va a esperar que tú te subas a la suya. Y algo que para mí ha sido como bien importante en cuanto a lo de, ay, se me fue el hilo. En cuanto a lo del despertar químicamente a la gente, es que para tú estar despierto, tenemos un campo energético y ese campo energético tiene una capacidad de carga específica. Y mientras más proceso personal tienes, más puede contener tu campo energético. Una persona que tiene un trabajo espiritual profundo puede contener emociones muy grandes y también las emociones de otras personas. Cuando vas empezando no puedes contener ni las tuyas, ¿no? Entonces, cuando yo no tengo un contenedor energético lo suficientemente fuerte y me despiertan, me botan el switch, entonces me voy a quedar permanentemente fuera de mi cuerpo y no voy a poder en realidad sostener ese despertar. Entonces, en realidad no te puedes regresar a la Matrix. Lo que pasa es que te quedas como en un estado entre medio, donde no estás despierto, pero ya no te puedes volver a quedar dormido. Eso es todavía peor. O sea, por eso les digo, es mejor no despertar a la gente y ayudar a los que ya se despertaron. Porque, o sea, ahorita estamos teniendo un despertar masivo en el mundo. O sea, hay más gente despierta en el mundo. Antes, en las épocas de Cristo, de Buda, era una persona despierta, ¿no? Estos maestros. Ahora, ya esto no, o sea, ya ni es moda. O sea, ya hay muchísima gente que ya despertó, que ya se dio cuenta. Exacto, que la vida es diferente. Entonces, ayudamos a esas personas y los que están dormidos les cantas su canción de cuna, tralala, y no o sea, no los despertamos porque estamos esperando a que estén listos. Son como capullos de flor. Ok, si yo agarro el capullo y lo abro así, entonces voy a romper los pétalos de la flor y la flor se va a morir. En cambio, si yo espero que la flor abra por su propia cuenta, entonces va a ser una experiencia bellísima. Vamos a hacer esto, vamos a poner ejemplos prácticos para la gente que nos está viendo. Sam, si una persona de la comunidad LGBT ha estado en este asunto de agresividad espantosa, generando más rechazo que integración, ¿cómo puede despertar?
Es que no hay un cómo. Yo creo que más bien es aceptar que todos necesitamos de todos y que no solo, o sea, podemos recibir lo que nos hizo falta o obtener lo que nos hace falta, ya sean derechos humanos, equidad, justicia. O sea, creo que las luchas vienen mucho del que no queremos que la gente sufra lo que nosotros sufrimos, ¿no? Y está bien. Pero en el evitar ese sufrimiento, nos convertimos en falsos creadores de justicia, ¿sabes? O sea, porque yo quiero tener la justicia en mi mano, y es lo que dicen del ego. O sea, el activista busca hacer justicia, sí, pero no la puede aplicar él, la tiene que aplicar el Estado. La tiene que aplicar. Y ese yo creo que es el error de muchos activismos, no solo LGBT. O sea, el que salva al elefante, quiere salvar al elefante y quiere cuidar al elefante y quiere tener al elefante y estás domesticando al elefante. Eso es, o sea, eso es antinatural, ¿no? O sea, no vamos más allá, no vamos al origen, creo yo. Y me estoy desviando un poquito, ¿por qué? Porque pareciera que esto ahora es lo malo. Las iglesias también rebotan, son nueva era. Quieren, es la obra del demonio y quieren, porque lo dicen. Y lo único que están buscando es que nos respetemos a todos, que nos demos a todos, que nos cuidemos a todos. Eso es Dios. Dios es amor, Dios es cuidado, Dios es compasión. Y ahí creo, y no es que queramos jugar a ser dioses, no somos dioses, pero sí tenemos algo de Dios, el aliento de vida. Y eso se lo dio en tu libro sagrado, es de lo primero que dice Dios. Entonces, si Dios nos compartió su aliento de vida, quiere decir que eso implica muchísimas cosas. Y por eso también la frase, polvo eres y el polvo te convertirás. Y se los estoy diciendo en su lenguaje cristiano. ¿Por qué? Porque somos tan insignificantes. Somos polvo, somos materia. Y el aliento es nuestra vida. Y ahí es donde todo nos colapsa porque le damos más importancia a lo material, al polvo, al barro con el que te hizo Dios. No, honra ese aliento de vida. Honra eso que te compartieron. Ya sean tus padres si lo quieres ver así, o el mismo Dios si estás muy iluminado. O sea, pero es eso, es compartir y honrar esa acción de compartir algo. Específicamente, ¿qué le recomiendas? Que no tuitee, que no publique, que se arrepienta, que borre lo que ya publicó. Si necesitas ese ejercicio, escríbelo. No le des enviar. Para yo quitarme ese hábito, me hice esta práctica de escribir todo mi enojo, escribir lo que no me parecía, pero no se lo daba al mundo. Y ahí fui empezando a detectar que era algo que yo necesitaba, pero que al mundo no le hacía bien. Y no soy mal, me sigo enojando y hay veces que no hago este ejercicio, pero cada vez es menos, ¿sabes? Y cada vez dejo de ponerme en reactivo y de quererme pelear con la gente. No quiero pelear con la gente, quiero que solucionemos juntos este cagadero. Venga, Joel. Creo que el problema en las redes es que escribimos desde la sombra. Y al escribir desde las sombras tenemos el poder de poder señalar, de poder odiar, de poder insultar. Y no tener el problema que seamos juzgados o señalados también. Ahí está el principal problema, salir de las sombras. Creo que es mostrarte tal cual eres, mostrar tu personalidad, mostrar tu ser, ajá, para combatir todo esto. Porque si no vamos a seguir en las sombras, vamos a estar siguiendo señalando y cuestionando a la gente. Ya hablamos de comunidad LGBT. Para ir cerrando, recomendaciones para la gente que, digamos, quiere despertar con el tema de los toros. ¿Dejas de comer carne o qué? No, en realidad, si tú quieres despertar, es lo mismo. Solo, o sea,
convéncete de que quieres despertar y el camino se va a abrir. Te van a llegar libros, te van a llegar personas, o sea, cuando de verdad es como lo que le pasa a Neo, ¿no? Neo quiere despertar y aparece Morpheus, ¿no? Entonces, una persona que ya quiere despertar, o sea, me di cuenta que ya no puedo seguir peleando con los toros, no puedo seguir peleando con el racismo, no puedo seguir peleando con el, ¿no? Entonces, ya quiero despertar y entonces empiezas a buscar. Y es un camino de empezar a tomar responsabilidad. Entonces, independientemente de si es el enojo hacia los toros, el enojo hacia la misoginia, el enojo hacia el racismo, el enojo hacia el clasismo, todos se resuelven de la misma manera. Eh, ¿Qué refleja de mí esto? ¿Qué? O sea, porque lo que te choca, te checa. Entonces, mientras más me choca lo que yo estoy viendo en esas personas, más tengo que ver cómo yo me sostengo. Y así me di cuenta cuando pasó lo de Black Lives Matter. Yo tuve un problema, me acabaron funando por un grupo de personas afrodescendientes. Porque abrí mi boca y dije, "Oh, no me parece lo que están haciendo". Vi que estaban como buleando a unas personas y ya ahí va el rescatador, ¿no? Y el rescatador se convierte en la víctima. Entonces, por abrir mi bocota y rescatar a las personas, se me fueron encima a mí. Y entonces yo tuve que acabar llevando esto a terapia. Fui a terapia con justamente busqué una persona de color que me ayudara, ¿no? Y entonces me dijo, ¿por qué te molesta tanto? Me dice, sí, tienes razón, o sea, es una exageración. Pero yo decía, es que no puede ser, ¿por qué se ponen así? Entonces me decía, sí, pero ¿por qué te molesta tanto? ¿Qué es lo que te choca tanto de estas personas? Y yo, es que son unos bullies. Me dijo, ¿y dónde eres tú un bully? Y me tardé 2 años en responder esa pregunta todavía, hasta que un día, de repente, me vi a mí mismo bulleando, además, a gente muy cercana a mí, a mis alumnos. Me vi como un bully, como maestro, siendo bully de mis alumnos y burlándome y señalando y queriéndolos. Y yo dije, de esto se trataba, ¿no? Y me di cuenta que cuando, o sea, finalmente pedí perdón por mi comportamiento, reparé el daño que causé y en ese momento o sea, me di cuenta que todo lo que me molestaba de este movimiento ya no me molestaba, ya no me irritaba. ¿Por qué? Porque dejé de ser un bully y lo dejé de ver afuera. Pero ¿verdad que estas cosas que suenan tan mágicas sí pasan? De que de repente te lo propones y van apareciendo. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación a esto? ¿Es un tema de energías? ¿Es un tema de Dios? Porque cuando despiertas pasas de vivir en la tercera dimensión a vivir en la quinta dimensión. Y la quinta dimensión de existencia es una dimensión que está conectada por la energía espiritual. Entonces, en la tercera dimensión es una dimensión de dualidad, de tú contra yo, de blanco, negro, opuestos, privilegios, no privilegios, etcétera, etcétera. Gente con, gente sin. eh, en la tercera dimensión siempre alguien más va a tener la culpa. El gobierno, la iglesia, los grupos radicales, los LGBT, las personas trans, las personas racistas, etcétera, ¿no? Y cuando empiezas a hacer esta transición a despertar a esta quinta dimensión de existencia, entonces las cosas están conectadas, todos somos uno, y entonces yo no me puedo estar enojando con él, porque si me enojo con él tengo que ver por qué estoy, o sea, ¿cuál es el problema conmigo? No puedo estar haciendo no hay dualidad, no hay separación. Entonces, a medida que empezamos a hacer esto, empiezan a haber coincidencias, empiezan a haber situaciones de sincronía, de conexión que te ayudan a darte cuenta que estás siendo impulsado en una dirección. Ya, como dijo Sam, ¿no? En el momento en que me relajé y dejé que ellos me llevaran, empezamos a recibir ayuda. El mundo espiritual está lleno de ayuda. Claro. Cuando estamos en la tercera dimensión, no hay nadie que nos ayude. Estamos como antes de que llegue el Chapulín Colorado. ¿Y quién podrá defenderme? Nadie levanta la mano. ¿Por qué? Porque necesitamos transicionar, soltar nuestro egocentrismo, soltar nuestro egoísmo y entonces abrirnos a que el mundo espiritual, o sea, que hay una ayuda y te puedes salir, te puedes regresar a la tercera dimensión, siempre. Pero ya no te sabe igual. Ya una vez que ya probaste este cambio de este desplazamiento, reajuste y reacomodo de tus ideas, de tu manera de ser, de tus emociones, cuando regresas a estar como apretado, limitado, echándole la culpa a los demás y así, ya no se siente padre. José Arturo,
Ahí lo que te quisiera complementar en la parte a lo mejor de la Ayurveda y lo que es el Cábala, que me gusta mucho, que es una herramienta espiritual que en lo personal practico. En el Cábala nos dicen los cabalistas, tú actúa como la luz y vas a recibir más luz. No la vas a recibir inmediatamente, pero en el futuro la vas a estar agarrando. Y es algo de lo que decías, ¿por qué a los que empezamos a despertar de forma consciente sí nos empieza a ir mejor? Y es esta la respuesta. ¿Por qué tú actúas de forma proactiva? Hablas de forma positiva, tienes pensamientos más positivos. Entonces, en Cábala decimos, actúas como la luz, vas a recibir más luz y vas a seguir creciendo de forma espiritual. Pero no solamente espiritual, crecemos de forma mental, emocional y hasta corporal, porque los pacientes se dejan de enfermar. Hay enfermedades que de repente estás tan embebido en la Matrix y con mucho estrés y con mucha tensión emocional y mental y te enfermas y no sabes ni por qué. Y de repente ya te despiertas y ya te curaste. Y en el Ayurveda, en el hinduismo, hablamos mucho de vibraciones. Entonces, cuando tú estás así muy negativo, muy enojado, vibras completamente diferente a la vibración más grande que se llama el amor. Entonces, cuando vibramos en amor, tenemos equilibrio en estos cuerpos, un equilibrio emocional importante y solo eres amor, paz, tranquilidad, vas a traer todo lo que es la vibración del amor. Mientras tú no vibres así, tus células no se van a, yo no voy a estar en contacto así como en vibración con Joel, ni con Rodo, ni con Sam, no. Hasta cuando tú estás en este equilibrio, vas a vibrar y vas a traer las cosas. Ya sea que hables de forma energética, de forma como la luz, o nada más porque la gente de fuera dice, yo quiero algo de lo que esta persona tiene porque así yo quiero ser. Me encanta porque la respuesta fue, es y siempre ha sido el amor. El amor. Así de simple, así de complejo. Y podríamos estar toda la noche hablando de esto, ¿eh? Pero pues ya sabes cómo son los tiempos. Yo quisiera pedirles, como siempre lo hacemos, que mirando la cámara le mandaran un mensaje al público de Escándala. Voy a comenzar contigo, Joel. Por favor, ¿qué les dices? ¿Con qué te despides? Despierta de una manera consciente, quitando tu ego. Deja tu ego de lado y vas a entrar en una conciencia espiritual que te va a llenar de amor. Es lo que te pido. Muchas gracias, un placer, un honor. Igualmente. Rodolfo, mirando la cámara, ¿con qué te despides? Si estás viendo este mensaje es porque ya probablemente has tenido un despertar o estás despertando. Estamos conectados y ábrete solamente, o bueno, te invito a abrirte, a abrir tu corazón, a aceptar una realidad más profunda de cómo se puede vivir, de cómo puedes estar, que es una vida más gentil, más amorosa y más compasiva para nosotros mismos y para la gente que nos rodea. Muchas gracias, Rodolfo, un placer, un honor. Sam, a la cámara, venga. Nadie es perfecto y amar las imperfecciones nos va a ayudar a que podamos ser más conscientes y tengamos las soluciones de esos problemas o de esas injusticias más a la mano. El empatizar con las emociones, el empatizar con los dolores o las carencias o las causas está bien, pero transformar eso en violencia nunca va a ser la solución, va a traer más violencia. Y por eso hay ciertas luchas que generan automáticamente como una quema de libros que en este momento lo pensamos y es absurdo, pero llevan a que eso absurdo vuelva a ser la opción. Y ya sabemos que cosas absurdas no queremos en este mundo. Entonces reflexionemos, cambiemos nuestras formas y haz este ejercicio que yo te compartí. Escribe todo, pero no lo mandes. Y vas a empezar a reducir todo ese enojo y esa frustración. Muchas gracias, Sam, un placer, un honor. José Arturo, cerremos con broche de oro. Vamos, ¿cuál es tu conclusión? Mi conclusión es, Scandalivers, si estás escuchando esta mesa, tu alma ya quería escuchar algo sobre despertar de conciencia. Si te sientes embebido en esta Matrix que es la sociedad, esta mesa es para ti porque te vamos a dar una forma de poder salir de ella. Y mis herramientas espirituales de despertar de conciencia básicas para todas las personas que están a mi alrededor es: respira, pausa y siempre actúa de forma consciente y proactiva. No actúes de forma reactiva. Y ese es el paso más importante para tener un despertar de conciencia. Muchas gracias, un placer, un honor. Por favor, comparte este material. Es para ti, para que despiertes. Hasta la próxima. Muchas gracias.